Buenos días a todos. Muchísimas gracias por apoyarnos en un momento en el que tenemos muy claro que están todos en proceso vacacional, ¿sí? Entonces se los agradecemos mucho. También le quiero agradecer muchísimo al doctor Fernando Salmerón que nos acompañe, porque ayer le hablé, todo fue como muy precipitado. Le contaba al doctor Salmerón cómo se dieron las cosas. Tiene que ver un poco con que el tema de la reestructuración hizo que Chiapas volteara y nos viera y nos dijera: a ver, el preescolar indígena no se ha retomado nunca, ahora vas a restablecer la currícula. Entonces, cuando hacemos el preescolar intercultural bilingüe, el maestro Francisco Martínez ha estado durante 4 años al frente del trabajo en preescolar con normales. Entonces, él desata el tema. Les digo que le encantan las dos cosas: uno, la parte preescolar, y el otro, la parte de interculturalidad en el país. Entonces él desata las cosas. Claro, al armarse un espacio donde se discute la interculturalidad y la parte bilingüe con Chiapas en el capítulo de preescolar, Oaxaca también levanta la mano y dice: ¿qué pasó? Si yo ya lo había pedido desde hace 2 años. Entonces decimos que mejor nos reunimos todos los que estamos en el tema, lo abrimos. Le comentaba yo al doctor Salmerón que son 19 escuelas y ya desconté a una, que es Baja Sur Los Cabos, que esa siempre le he sentido rara. Entonces, da solo una generación, entonces no la puedo ver como una escuela que trabaja el tema, ¿sí? 19 escuelas, 16 entidades federativas que trabajan en el tema. Entonces es retomar el tema que se ha venido trabajando desde hace, que es del 2004 para acá, desde hace 6 años o 7, qué rápido se va, ¿verdad? 6 o 7 años, ¿verdad? Ya se me espanté. 6 o 7 años es el tema en la licenciatura de Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Lastimosamente todo lo hemos hecho muy lento. De hecho, por primera vez este año, ahora que queremos hablar de reforma, yo tengo los materiales completos. Pues este año, en diciembre, tengo la edición completa de los materiales que lo voy a enviar a las 20 escuelas, porque hubo ahí un problema también de cosas perdidas, de derechos no tramitados, entonces no podíamos editar. Ahora sí lo voy a tener completita, de la actual. Y nos reunimos ahora para reflexionar sobre el tema, para ir hacia adelante. Como lo pudo observar Francisco, vemos que mis compañeros de la coordinación intercultural son más que cercanos a ustedes. No hay necesidad de presentaciones, han estado todo el tiempo trabajando juntos. Pero lo que sí puedo decir, y le decía yo hace un rato, lo mencionaba con Francisco y lo mencionaba con el doctor Salmerón, una de las cosas que estamos como queriendo crear en el caso de normales son como redes nacionales que trabajen cierto tema, porque nos costó mucho trabajo en esta reforma encontrar gente que de manera sistemática estudie los temas y que cuando vas a una reforma te pueda construir lo que sigue. Uno que tiene el vicio de venir de una universidad sabe que en general no es tan difícil replantear una cuestión curricular, porque los especialistas son los que proponen cuáles son las últimas innovaciones que hay que poner en la mesa. Acá eso fue muy difícil. Finalmente, en lo que van a ver ustedes de la malla curricular que trae la reforma, lo van a ver. Construimos 6 dominios que le llaman, donde ubicamos realmente lo que son las competencias profesionales, los espacios profesionales del docente,
Después construimos 9 competencias generales, y, perdón, 9 competencias profesionales y 6 competencias generales. Según nosotros, con eso queda a grosso modo una descripción de lo que debe poder hacer cualquier docente, y yo me atrevería a decir que va más allá de básica, que tiene que ver con el espacio profesional de un docente, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Y definimos 5 trayectorias profesionales. Lo que estamos tratando es de consolidar grupos con investigadores y colegas de otras instituciones de alto nivel y buscando el apoyo de CONACYT y del PROMEP para que, independientemente de quién esté, de manera sistemática, las escuelas normales del país en esos trayectos profesionales. Entonces, cuando hablamos de psicología, tengamos una noción más clara si lo que queremos es más psicología del desarrollo, si lo que queremos es más construir ambientes de aprendizaje, si lo que queremos es entender con mayor claridad qué es eso de centrar, que ahora el currículum está centrado en el aprendizaje del estudiante, que son como eslogans que se ponen de moda, pero que cuando uno se acerca y le dice, ¿y eso cómo se concreta? ¿Quién sabe? ¿Sí? Y se parece mucho a lo que veníamos haciendo, nada más que con eslogans nuevos. Entonces le decía que hemos construido un grupo que lleva la parte de teoría pedagógica, otro que lleva toda la parte de, yo diría, la parte de psicología, de desarrollo, de ambientes de aprendizajes. En cada una de las disciplinas hemos construido un grupo de matemáticas, ese tiene más de 3 años, un grupo de historia que tiene 2 años. Estamos después de varios intentos, estamos estableciendo de manera ya mucho más estructurada con el Colegio de México el grupo de enseñanza del español, y con la Academia Mexicana de la Ciencia el de enseñanza de las ciencias naturales. Entonces le decía, yo sentiría como una pena terrible que no dejáramos el tema de interculturalidad que está considerado, como bien lo decía Paco hace un rato, en la malla general, pero si no dejáramos un grupo alrededor de las normales que avanzara de manera sistemática en ir construyendo a mayor profundidad este tema. Entonces, nos reúne, sí, la reforma curricular, pero porque ahorita está como muy sacudida la reforma curricular, pero más allá de la reforma curricular, tener un grupo sólido que esté construyendo conocimiento y que esté retroalimentando lo que hacemos en este espacio que llamamos de discusión entre diversidad, interculturalidad, bilingüismo, en el sentido en que lo manejamos, porque no lo había. Sí creemos que en año y medio podemos formular una cosa importante. Es obvio que nos ha impulsado mucho para formular los grupos de manera más estructurada esta posibilidad de la reforma, porque hay como un objeto tangible hacia el que uno trabaja, ¿no? No es tan etéreo, no tenemos que pensar ¿y qué vamos a investigar? Sino es muy tangible, pero no queremos que se quede solo en la reforma, sino queremos que se vuelva sistemático el trabajo del grupo alrededor del tema. No queremos desaparecer y luego cómo le hacemos, quién sigue con este tema. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a todos ustedes, les agradezco el tiempo que nos dedican y le quiero pasar la palabra al doctor Salmerón, nada más que nos platique un poco y después ya le damos la palabra a Paco para que organice la reunión y se pongan a trabajar, porque siempre lo veo inquieto, así como Marcela, ya llevas 10 minutos. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, como ustedes saben, pues ha sido muy importante desde hace 10 años. La coordinación empezó a ver qué era lo que había que introducir en el sistema educativo para tratar de lograr una educación más pertinente y que fuera mucho más útil para pues para las distintas poblaciones regionales en México, no solamente la población indígena, sino en general para toda la población. Y uno de los temas, desde luego, pues ha sido la educación que se imparte a la población indígena y de qué manera podemos mejorar la formación de los maestros que van a trabajar
en el medio indígena. Como parte de esto, pues se desarrolló la licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, y ahora, pues frente a los grandes cambios que están gestándose tanto en toda la educación básica como en la reforma de las normales, pues es muy importante ver de qué manera vamos a transformar lo que fue esta licenciatura en una nueva propuesta que permita atender los elementos que atendía la licenciatura, mejorar aquellos elementos en los que encontramos que no habíamos logrado todo lo que queríamos, fortalecer aquellos aspectos que considerábamos que no eran suficientemente sólidos y bueno, estamos en ese proceso. Creo que es muy importante avanzar en ese sentido y pues tendremos que ir viendo de qué manera lo logramos, de manera de que sea más sólido. Entonces, pues estaremos colaborando desde luego con la DGESPE, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, pero espero que podamos mantener también un diálogo con todos ustedes para ver qué de aquellas cosas que ustedes han identificado pueden incorporarse de mejor manera en la reforma. Una de las cosas que yo creo que fue más útil del trabajo de la LEPIB fue no solamente que se incorporaron elementos específicos en una licenciatura, sino que además encontramos que la especificidad regional y las necesidades de la propia licenciatura en cada una de las normales eran distintas. Y yo creo que ese es un aprendizaje que deberíamos mantener, es decir, que tenemos que dejar espacios de flexibilidad mucho mayores, teniendo un marco curricular general que sea muy sólido, sí tener muchos más espacios, porque pues no es lo mismo la educación que hay que impartir en Yucatán que la que hay que impartir en las distintas regiones de Oaxaca, ¿no? Ni siquiera diría yo que es una sola para Oaxaca, o para el caso en cualquier otra de las regiones del país. Y no podemos tener, es decir, no podemos volver a pensar en un cajón único donde tenemos que amoldar a todo el mundo, sino más bien tenemos que encontrar la manera de desarrollar las competencias que requerimos para todos nuestros profesores y alumnos, de acuerdo con lo que son las propias experiencias regionales, los propios saberes de las comunidades, las propias lenguas y las propias necesidades de la región. Entonces creo que esto es algo que es un reto muy importante. Yo no tengo claro que lo tengamos resuelto, me parece más bien que no, que ninguno de los espacios en los que la coordinación ha incursionado les podría yo decir que está resuelto, que ya sabemos cómo hacerlo. Creo que en todas partes tenemos un poco de experimentación, sí hay aprendizajes y sí hay cosas que sabemos que funcionan y sabemos que hay otras que no funcionan, pero creo que de todas maneras hay que irlo trabajando en cada uno de los tramos y en cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, les deseo mucho éxito en este trabajo y desde luego estaremos muy cerca del desarrollo de esto para poder compartir lo que hemos avanzado. Muchas gracias. Te la paso, ¿no, Paco? Hay que presentar al maestro. ¿Quieres decir algo? Sí, un saludo. Aunque sea, buenos días. Bueno, buenos días. Pues es lo que tenía que decirles, buenos días. No, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto que estén participando y que puedan aportar todo lo que saben, toda la experiencia que traen en esta construcción, que como ya señalan, es algo que se está construyendo. Entonces yo creo que hay que aportar todo lo que podamos. Todo esto que hemos aprendido a partir de la experiencia de la LEPIB, yo creo que nos ha dejado muchas enseñanzas. Hay que recuperarlas, no hay que olvidarlas, y sobre todo pensando en que, bueno, esta idea de la reforma y como siempre lo hemos tenido, el desarrollo de las competencias que un docente debe de tener para incursionar su labor profesional en un ámbito multicultural y plurilingüe, pues no es exclusivo del contexto indígena,
porque últimamente, como todos sabrán, o la mayoría de ustedes sabrá, la mayor parte de los niños indígenas son considerados como urbanos. Están en escuelas urbanas, no están en escuelas rurales, están en escuelas urbanas. De ahí que sea importante que los docentes monolingües o bilingües tengan las competencias pedagógicas, profesionales necesarias para atender toda esta diversidad. Bueno, pues yo también les deseo mucho éxito y espero poder estar con ustedes de cerca en esta construcción, en esta discusión, en este análisis que como siempre nos llevará a encuentros y desencuentros, pero siempre con el ánimo de seguir avanzando. Gracias. Vamos a iniciar. Bueno, de los que veo caras conocidas por allí, ya sabrán un poco el modelo con el que trabajamos, sobre todo desde preescolar, ahorita nos vamos a ir presentando, pero nos gusta iniciar nuestras tareas y actividades presentando qué es lo que queremos hacer en estos días de trabajo, cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades que vienen y también si la información que nos dieron era la correcta, porque luego llegamos a la reunión y hay otra cosa que no es a la que venimos. Y finalmente, conocernos un poco más. Maestros, maestras, bienvenidos. Vamos a comentar lo que es la agenda de estos 3 días para saber cuáles son nuestros objetivos y qué actividades vamos a estar desarrollando. Los objetivos que vamos a cubrir estos 3 días es presentar el proceso de la reforma curricular en la licenciatura de Educación Preescolar y Primaria intercultural. El segundo objetivo es revisar las competencias genéricas y profesionales propuestas en la reforma curricular y como tercero, profundizar en el desarrollo del trayecto intercultural de las licenciaturas. ¿Cómo vamos a empezar? Y vamos a estar trabajando estos 3 días con ustedes sobre esta malla curricular. Entonces, continuando con lo que es la agenda, vamos a pasar de lleno al trabajo y le cedo la palabra al maestro Paco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Son días difíciles, están en sus vacaciones. Se agradece mucho su presencia. Creo que es un tema muy importante. Ustedes han mencionado varias cosas. Creo que la mayoría de ustedes se llegó con la información más o menos cercana a lo que se pretende, en términos de que vamos a hablar sobre el enfoque intercultural, todo dentro de un contexto de reforma, pero vamos a mirarlo, como nos invitaba la maestra Marcela, algo un poco más amplio porque requiere de más trabajo y creo que se requiere profundizar a largo plazo este proceso. La segunda cosa importante que ustedes ya habrán notado es que también vamos a platicar mucho de preescolar, pero también va a haber lo de primaria. De hecho, nuestra compañera, la doctora Carmen Jaimes, en un momento va a llegar y ella va a trabajar de manera más específica todos los contenidos y avances de lo de primaria. ¿Para qué estamos acá? Nada más para tenerlo como muy claro. He visto caras conocidas y sé que una buena parte de ustedes han estado trabajando en estos procesos de reforma, ya sea en el proceso de reforma nacional o tuvieron la oportunidad de trabajar en algún momento con lo de la malla intercultural. Y a partir de ahí podemos discutir algunas cosas que estamos trabajando de manera específica con el desarrollo de este proceso. Por eso vamos a hablar un poco sobre este proceso de la reforma. Pero otra de las cosas que son muy importantes es, dentro de este enfoque de reforma, ahorita vamos a ver con más precisión, la apuesta que se está haciendo en el marco de la reforma curricular es que es un programa basado en competencias. Entonces, uno de los temas que vamos a tener que discutir el día de hoy es esta noción de competencias profesionales, como se están planteando. Ya hay un trabajo previo, vamos a tener una sesión muy importante. Pero una cosa que salió en las discusiones de las mallas curriculares en el proceso de reforma es que el aspecto intercultural no estaba tan sólido. Si ustedes revisan o ya revisaron algunas de las competencias que se proponen en la malla nacional general, se van a encontrar que necesitamos competencias específicas. Ustedes habrán notado que sus estudiantes requieren de ciertas competencias o ciertos saberes que se tienen que poner en acción para trabajar de manera muy específica en las comunidades en donde ellos se insertan en su trabajo. Entonces, tendríamos que discutir un poco estos elementos. También, una de las cosas que se tendrían que discutir en el grupo de trabajo sería cuáles serían estas cualidades que estamos esperando que se vayan desarrollando en las licenciaturas que nosotros estamos ofertando. A partir de esa discusión, entonces, lo que sería interesante
sería revisar cómo está pensando los equipos nacionales de reforma curricular la malla de preescolar y la malla de primaria, y detectando de manera muy concreta un trayecto que tendría que ver con esta formación mucho más contextualizada y mucho más pertinente para trabajar con nuestros niños y jóvenes que trabajan en comunidades originales. Esa sería como la cuestión importante. Entonces ya formalmente la historia de lo que ha sido la reforma curricular. Bueno, como sí, tenemos un poquito de información que también ya nos han hecho llegar los compañeros. Una de las cuestiones que van a estar presentes en estos 3 días de trabajo, hay posibilidades de poder aportar a esta malla curricular y a esto que se le está llamando competencias profesionales para los docentes específicamente, vamos a hablarle de la cuestión regional. Esa sería un poco la pregunta. Si vamos a discutirlo y es viable poder proponer algunas cuestiones, lo digo por Oaxaca, ¿no? Que sí estamos preocupados en esa situación. Ya, el espacio de discusión se va a abrir y las tomas de decisiones vamos a escucharnos en las diferentes posturas para ver cómo podemos ir contribuyendo. Sí hay una parte bien específica de construcción que tiene que ver con esas competencias. O sea, esas no se discutieron tanto como se debían haber discutido, aunque somos un país multicultural, en las discusiones de la malla de las licenciaturas de educación general. Aquí sí tendríamos que discutir de manera muy específica, porque no están, o al menos yo no las veo tal cuales. Vamos a revisar las mallas, las competencias de la malla curricular, pero yo no veo esto intercultural, no lo veo claro. Y me gustaría que con tantas voces pudiéramos decir si existe, si está planteado de esta manera. La otra parte es, una vez discutido eso, ya vamos a discutir toda la noción de competencias, como lo estamos pensando, podríamos revisar cómo se está pensando en la malla y entonces tendríamos que, por eso está el desarrollo de la malla. Tendría que ver con varias decisiones en términos de cómo está organizado esta lógica que se plantea, que se tendría que estar discutiendo, porque tenemos descripciones de los contenidos, pero no necesariamente lo hemos discutido de una manera tan profunda como ahora se pretende hacer. Y ahí tendríamos que ver cuáles aspectos podríamos contribuir en esa construcción, porque tampoco está muy abordado. Recuerden ustedes que los que han tenido la oportunidad de revisar la malla curricular como se propone, hay espacios de optativas. Entonces ahí hay espacios de posibilidad de construir algo muy específico de manera regional. Hay otras opciones dentro de la malla que lo vemos todo el asunto. El modelo apela a la flexibilidad. Entonces, unas partes que tendríamos que como grupo es ir incorporando estos conocimientos, saberes, metodologías que sabemos que funcionan o que nos interesa, que hemos desarrollado, que se pudieran plasmar dentro de la malla curricular para todo el país. Ahí también podríamos ir discutiéndolo. Sí, sí va a haber esa oportunidad. Lo importante sería llegar como a tomar acuerdos en donde lo vamos ubicando. ¿Sí? Pero sí, esa es la pretensión que tenemos en la. Entonces, esta primera presentación que tenemos es contarles a ustedes la historia de lo que ha sido el proceso de reforma curricular. Básicamente, esta es una presentación muy sencilla de contar una historia que a lo mejor ustedes o ya la vivieron o ya ha sido contada por otros en estos procesos. Y son los antecedentes de esta reforma curricular. Los antecedentes no son tan nuevos, aunque en algunas escuelas parece que la reforma comenzó ayer. En realidad, ya desde 2008 había un equipo técnico que estaba revisando las tendencias actuales, tanto en educación superior como lo que estaba ocurriendo en los procesos de reforma en primaria, preescolar y secundaria en nuestro país. Con base a esos análisis que ya se discutieron desde ya 2008 y que han venido discutiéndose en varios momentos durante la reforma curricular, ha llegado a compartir ciertos elementos que no solamente se pretenden que tengan esta malla curricular, pero que están presentes en varios procesos de reforma universitaria o de educación superior en Latinoamérica y en el resto del mundo, y espacios que también tienen que ver con los procesos de educación de bachillerato o la educación básica. Entonces pueden revisar en los diferentes modelos y hay al menos se detectan 3 elementos muy claros ya en el mundo global.
en Latinoamérica y que también México comparte muchos de esos elementos. Estos 3 elementos son el concepto de flexibilidad. O sea, lo que nos está demandando ahora es ser profesionales mucho más flexibles. No sabemos en dónde vamos a estar trabajando un día y cuáles son las condiciones cambiantes en los contextos en los que estamos trabajando. Claro que en educación queda bastante claro, las jóvenes, ya sea en primaria o preescolar, en un par de ciclos educativos ya están trabajando en otra comunidad, pasan otros 2 ciclos educativos y ya están en otro lugar. Entonces hay unas condiciones cambiantes, necesitamos tener mucha mayor flexibilidad en estos procesos. Y esta flexibilidad no solamente es en el profesional que está trabajando, esa flexibilidad también tiene que ver en los modos de trabajo y en las oportunidades de adaptación y de contextualización específica. El otro, tremendamente cuestionado, discutido mucho en educación, es el concepto de competencias. En esta reunión de trabajo vamos a discutirlo con mayor precisión. Y otra de las cosas que no es sorpresa es que todos estos modelos estamos centrándonos en el estudiante. ¿Quién tiene que aprender? El estudiante. ¿Quién tiene que ir adquiriendo los conocimientos? El estudiante. ¿Quién tiene que resolver problemas? El estudiante. Este es un proceso durante ya 30 o 40 años en educación. En preescolar no es gran sorpresa. En primaria puede generar todavía algunas nociones distintas a cómo se está pensando lo que debía ser el aprendizaje en las aulas, en las escuelas, en las universidades, en las escuelas normales. Y alrededor de estos 3 elementos podemos encontrar diferentes cosas que tienen que ver con el tránsito entre niveles, créditos académicos, menor presencialidad en las aulas, pero más trabajo en bibliotecas o en investigación. Por ello, con base a estos análisis que ustedes también pueden hacer en los diferentes modelos, es que las características de la malla curricular propuesta responde precisamente a esos 3 elementos, al enfoque centrado en el aprendizaje. Creo que ese es el concepto mucho más importante que tendríamos que tener. O sea, es decir, que este trabajo de la reforma tendríamos que estar desarrollando aprendizajes en los estudiantes en las licenciaturas. Los 2 elementos complementan esta idea. El primer complemento es que podemos trabajar ciertas competencias de cierto nivel, de cierta forma, que se deberían formar en estudiantes en las licenciaturas. Pero estas competencias y este enfoque centrado en el estudiante sería poco útil si está en un esquema rígido. Si está en una cajita que no se puede mover, pues estamos en otro paradigma, no en una idea de flexibilidad curricular. Esos son 3 elementos que debíamos de recordar que tiene la malla curricular y que normalmente vamos a estar discutiendo en las preguntas que tengamos que ver. Es decir, ¿es flexible lo que estamos proponiendo? ¿Qué competencias tiene que ver este espacio curricular? ¿Está centrado en el aprendizaje del estudiante? ¿De qué manera y cómo? En esta historia, también ya durante 2009 se armó una subcomisión técnica con representantes de cada entidad federativa y se empezaron a aplicar cuestionarios, docentes, visitas a diferentes escuelas y durante todo este año se fue recopilando información distinta en las escuelas normales. Sí ha sido un proceso distinto a cómo se había trabajado las diferentes reformas anteriores. Este ha sido mucho más en términos de estar obteniendo mucha información de mucha gente en muchos lugares de manera distinta en varios momentos. En 2010 se concluye un proceso de consulta nacional para discutir esta formación profesional, desarrollo de competencias del maestro en educación básica. Y ahí están los números en los que se están participando. También ustedes van a notar que ha sido el asunto de buscar que las entidades se vayan incorporando en el proceso de una manera voluntaria más que en la imposición de un proceso de reforma. Entonces, también por eso la participación ha sido distinta en los distintos estados. Y en 2010-2011 empezaron a trabajarse los seminarios académicos para los procesos de reforma curricular, se estuvieron trabajando la idea de preescolar, primaria, secundaria. Hubo foros estatales en el proceso de reforma curricular y en 2010 también ya hubo una reunión nacional. A partir de estos insumos, si ustedes pueden revisar todos los procesos de documentos que hay, ha habido un tránsito en la definición de las competencias, en la noción de los trayectos formativos, etcétera. Sí ha habido un proceso de transformación con base en toda esta información.
Una de las partes más importantes es que grupos grandes de profesores de escuelas normales participaron de manera específica para la construcción de las competencias profesionales y genéricas. Se revisaron, sí, los documentos que están en Latinoamérica y están trabajando en Iberoamérica y algunas cosas que están trabajando en Europa, pero el trabajo fuerte fue realizado por colegas de diferentes escuelas normales. Y vean ustedes que ustedes pueden revisar las competencias profesionales como se mencionaban en el año 2008 o 2009, y a diferencia de las competencias que se proponen ahora. Con base a este tipo de competencias fue entonces que se pudo armar, ahorita vamos a ver un poco el procedimiento de la malla curricular, el avance del desarrollo de este proceso. Algunos de ustedes ya conocen bien estas competencias profesionales y genéricas porque las estamos revisando ya sea en el proceso de reforma o ya sea en su propia escuela discutiendo los elementos. Y tenemos estas competencias genéricas y competencias profesionales. Estas competencias genéricas, la idea que subyace es que son aquellas competencias profesionales que cualquier persona que accede a educación superior debería de manifestarlas y demostrarlas. Entonces, no importa si es medicina, biología, eso le permitiría decir sí he estado en educación superior. Y las profesionales son aquellas que están de manera muy específica en el trabajo profesional. En nuestro caso, en el trabajo en educación, por eso el diseño de planeaciones didácticas, generación de ambientes formativos, aplicar críticamente planes y programas de estudio, usar las TICs, emplear la evaluación, actuar de manera ética, todas esas tipos de cosas son cosas que hacemos cotidianamente o deberíamos estar haciendo cotidianamente en nuestro trabajo como docentes. ¿Cómo ha sido este proceso? Hay una metodología que se ha ido construyendo en el proceso de reforma curricular. Y la más importante, y por eso vamos a discutir hoy en el trayecto de lo intercultural, es el asunto de descubrir qué es lo que hacemos como profesores para poder definir estas competencias profesionales. Porque si no se definen esas competencias profesionales, no se puede construir una malla curricular basada en competencias. Si no sabemos qué hacemos, y si no sabemos qué hacemos lo que queremos hacer muy bien, pues será muy difícil poder decir estos espacios curriculares van a ayudar a esto o a lo otro. Pues con base a esos elementos es que se construye este perfil de egreso, que son las competencias que mostré en el acetato anterior, que vamos a revisar con calma cuando hagamos la revisión de competencias. Y en este perfil de egreso se desligan, como esas competencias profesionales requieren a veces de ser seccionadas en unidades complejas, un poquito más sencillas de visualizar o componentes de esta competencia profesional. Estas unidades de competencia tienen que ver con qué tipo de conocimientos requerimos, qué técnicas o metodologías tenemos que movilizar, qué actitudes tendríamos que demostrar y utilizar en este proceso, que nos permitiría conocer de mayor profundidad cada uno de los espacios curriculares y con base a eso se arma esta malla curricular que se traduce más tarde en un programa que nos va a llegar, que es el que normalmente vemos en nuestras escuelas normales ya con un documento más terminado, etc. Básicamente ha sido este el proceso de construcción de la malla curricular. Entonces, siendo consistente con esta forma de esta metodología que se ha ido construyendo, por eso vamos a tener que definir y discutir cuáles son estas competencias profesionales mucho más específicas a una licenciatura con enfoque intercultural, para a partir de allí proponer y revisar los espacios curriculares que se han construido bajo esta lógica, y entonces podemos discutir de manera más específica los saberes, los tipos de contenidos, qué metodologías, qué está funcionando bien, qué es lo que tendrían que saber los jóvenes que cursarían cualquiera de estos elementos. Entonces siguen trabajando estos programas analíticos, sigue el proceso de reforma en lo que ustedes han estado mencionando a lo largo del proceso, ¿no? Pasaríamos a analizar las características más específicas de las mallas. Con esta historia vamos a pasar ya a analizar de manera un poquito más profunda qué es lo que está planteando, qué retos tiene esta reforma curricular. Ya hemos comentado estas tres características, que son las características que le darían
su forma específica a la malla como se está planteando en esos momentos. Enfoque centrado en el aprendizaje, enfoque orientado a desarrollo de competencias y flexibilidad curricular. Si las propuestas que generemos en este taller no responden a estos elementos, pues no podría ser incorporado fácilmente, tendríamos que dar muchos argumentos para decir que necesitamos alguna otra cosa, pero esas son las características de la malla curricular. La segunda, una parte importante que tiene que ver con características, es que tenemos que reflexionar mucho en términos del enfoque centrado en el estudiante. Para las gentes que están trabajando, ya sea en acciones de investigación o ya sea en preescolar o que estén trabajando portafolios y rúbricas, ninguno de estos elementos va a ser novedoso. Ya en muchas escuelas lo hacemos de manera cotidiana, no hay ninguna sorpresa en la reforma curricular. Es más, de hecho, llama la atención que se llame reforma curricular cuando el enfoque está centrado en el estudiante, y eso ya lo estamos realizando en diferentes elementos. Tal vez lo que va a ocurrir es que hay un enfoque mucho más propositivo a que esto lo veamos de una manera mucho más clara en cada uno de los espacios, cursos, talleres que estamos trabajando en nuestra escuela normal. Análisis de situaciones reales, simulaciones y juego de roles, estudio de casos, rúbricas, método de proyectos, elaboración de portafolios, aprendizaje basado en el servicio y todos los documentos que ustedes pueden revisar que tengan que ver con este enfoque que pretende desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. Eso sería como muy central, porque lo que tendríamos que revisar en esta malla con enfoque intercultural es cómo esto se reflejaría en los espacios que se pretenden tener para desarrollar la licenciatura intercultural bilingüe. Creo que ustedes ya saben mucho, discutido y analizado mucho lo de competencias en términos de qué piden, de dónde vienen, a dónde van, y lo que sería importante para nosotros sería discutir ya estas competencias y cómo las estamos mirando. Pero bueno, hay ciertos rasgos que ustedes pueden encontrar en la literatura sobre los componentes, elementos. En cuestión del perfil y las competencias, vean ustedes que también hubo un proceso más o menos fuerte para saber qué se estaba haciendo, los profesores, de qué manera lo estaban poniendo, y hay una serie de preguntas, pero no solamente se queda con esto, también se ha hecho consultas a académicos, especialistas disciplinarios, se ha hecho consulta a egresados. En muchas de las evaluaciones que se han realizado de evaluación diagnóstica de preescolar, ahí de manera sistemática se está haciendo seguimiento a egresados. Y ahí se está preguntando qué es lo que están haciendo las jóvenes o los jóvenes en el campo, y ha habido muchas sorpresas, muchas de ellas agradables y otras tanto inesperadas, que dicen que necesitamos visualizar de manera distinta en cómo formamos a nuestros jóvenes. Y bueno, se le pregunta también a los expertos y a los empleadores sobre estas cuestiones de qué es lo que hace un buen profesor, cómo se observa que hace bien un buen profesor, cuáles son las cualidades y características, cuáles son estos rasgos en su trabajo que les permite tener. Llegamos a esta que ya había presentado y nuevamente, gracias a eso, vuelve a ocurrir toda esta historia presentada. Contamos esta historia varias veces porque lo que es importante es tener esta característica muy importante en términos de que nuestro enfoque va a estar centrado en el desarrollo del estudiante. Segundo, que nuestro enfoque tiene que ver con el asunto de las competencias. Y tercero, a partir de eso es en donde vamos a poder ir tejiendo estos saberes, estas metodologías, estos productos que queremos que nuestros jóvenes quieran desarrollar. Bueno, esta historia ya la hemos contado ya muchas veces, entonces a lo mejor ya hasta están aburridos de escuchar la misma historia. ¿Por qué contamos esta historia? Porque algunas de las cuestiones que se critican o se pueden causar cierta controversia en qué se propone en la reforma curricular depende de cómo han estado participando las personas que han llevado este proceso. Cuando se empezó a trabajar ya de manera mucho más específica los de preescolar. La otra parte importante es que tiene que ver con cierta toma de decisiones que van explicando cómo se tejieron ciertos elementos o por qué se apostó a cierta cosa que tiene que ver con esta historia. También va a ser muy rápida. Yo me voy a quedar con lo de preescolar. Cuando llegue nuestra compañera Carmen en algún momento de la mañana, nos va a presentar más específicamente lo de primaria, pero ¿qué ocurrió con la historia de la licenciatura en educación preescolar? Básicamente, después de que se formó todo un proceso de
una propuesta de malla curricular general para la licenciatura de primaria y preescolar. Esto se sometió a la discusión con diferentes personas dentro del sistema y con colegas de las escuelas normales. Y uno de los cuestionamientos que había es que esta primera presentación que había no respondía a las características más particulares de educación preescolar o no respondía más particularmente a las precisiones de educación primaria. Por ejemplo, una de las diferencias es que en esta malla inicial para discusión había muchas disciplinas que no hacía sentido a las educadoras y por el contrario, en educación primaria todavía se quería apuntar más un enfoque mucho más disciplinar, que era más necesario. La otra es que en algunos elementos se habla más de desarrollo humano, como en preescolar, y en otros hay enfoques más de aprendizajes, evaluaciones de aprendizajes, etcétera, que es un tanto distinto a lo de preescolar. Por ello, el equipo de educación preescolar se integró con el equipo nacional de reforma curricular que ya había trabajado desde 2009 a la fecha, integrantes del Consejo Técnico de Ceneval, que son maestros de escuelas normales que estaban revisando toda la malla 99, integrantes del grupo reflexivo que ya hemos comentado un poco este proceso, gente de matemáticas y gente de historia. Un equipo empezó a discutir qué era lo que estaba proponiendo la malla. De una manera muy sencilla, se tenían un montón de insumos sobre cómo estaba funcionando la licenciatura, el análisis de las tendencias que ya he mencionado, la evaluación diagnóstica que nos decía con grupos de resultados de 65 escuelas normales, el análisis prospectivo del sistema de educación normal, el funcionamiento de la licenciatura preescolar, el seguimiento de egresados, en consejo técnico, los resultados de los exámenes generales de conocimiento, el análisis de los planes de estudio y el propio proceso de reforma curricular. Había muchos insumos para discutir y analizar. Y uno de los problemas, que es el mismo problema que vamos a tener nosotros acá, es dar sentido y significado a la propuesta de reforma curricular desde la experiencia y punto de vista de educación preescolar. Acá, cuando trabajemos, va a ser dar sentido y significado a la propuesta de reforma curricular desde la experiencia y punto de vista de educación intercultural bilingüe. ¿Cómo lo estamos pensando? ¿Qué sentidos y qué significado le estamos dando a este proceso? Que es el mismo proceso que vivió la gente que estuvo revisando lo de preescolar. No se discutieron las premisas, se presentaron, había unas premisas que ya estaban muy discutidas con el Grupo Nacional, comprender las competencias propuestas y revisar el mapa de curricular 99, analizar la malla curricular de formación de educación básica que se proponía, generar espacios curriculares nuevos. Eran las 3 rutas posibles que podíamos ir construyendo. Analizamos la pertinencia de los cursos, espacios curriculares. Hoy vamos a tener que revisar las descripciones de los cursos que propone la malla intercultural como ya está desarrollada. Había que leerlo con mayor profundidad para saber cuáles son las necesidades de formación profesional y cuál es la pertinencia desde el enfoque intercultural. Identificar las competencias genéricas y profesionales, elaborar una descripción más completa del espacio curricular, buscar flexibilidad, reuniones de trabajo, correo electrónico, integraciones. Y al final tuvimos un cuadro gigante de Excel con venida del semestre, la trayectoria, competencias genéricas, competencias profesionales, el estudiante hará, etcétera, en las descripciones. Y tuvimos un mapa para discusión con el equipo nacional de reforma. Todos esos espacios que ustedes ven eran con nombres que se habían construido desde la propia perspectiva de educación preescolar, con todas las competencias identificadas, con todos los desarrollos de los contenidos y descripciones de estos contenidos para discusión. O sea, realmente todavía faltaba muchísimo más diferencias, se trabajó mucho el concepto de práctica, había espacios. Esto se presentó con el equipo nacional, se discutió con ellos exactamente, también se estuvo discutiendo con la gente de especialistas y responsables de GESPE y se sigue trabajando por correo electrónico, todavía sigue funcionando, siguen mandando elementos. Finalmente, después de este proceso, se plantea la malla curricular de la licenciatura de educación preescolar, que ustedes ya han estado revisando o espero que hayan podido revisar en estas consultas que se van realizando con una serie de espacios curriculares que se van explicando en un documento mucho más amplio. ¿Qué es relevante en esta historia, en el trabajo que tenemos acá en este taller?
el equipo de preescolar, y también estuvieron colaborando colegas de educación intercultural bilingüe. Y trabajamos de manera simultánea la malla nacional y la malla intercultural bilingüe. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un punto de vista común. ¿Qué es lo que necesitamos para toda la licenciatura de educación preescolar en cualquier lugar del país? O sea, no solamente es Chiapas o Yucatán o Baja California, sino que cualquiera de los jóvenes que estuviera trabajando en una licenciatura de educación preescolar que ofrecieran las escuelas normales pudiera tener una visión general de lo que es el accionar y el saber cotidiano de un docente de este nivel. Segundo, que las competencias que se estaban planteando en estas licenciaturas fueran compartidas no solamente para la licenciatura de preescolar, sino también para la licenciatura de primaria, que nos permitiera tener una visión más global de estamos trabajando en educación básica, todos y cada uno de nosotros, no compartimentalizar cada uno de los espacios. La otra parte del trabajo simultáneo es como estaban construyendo todos los espacios, la gente que estaba trabajando con lo intercultural tuvo un papel muy importante en tener siempre en la mesa de discusión la diversidad, la multiculturalidad, y por eso se discutió muchísimo en preescolar, que ya varios mencionaron su ejemplo de lo importante que es este enfoque multicultural, diverso que tenemos en la realidad de nuestro país, en la mesa, para evitar que aparecieran esta idea de que es toda una regla grande para todos los del país, todos somos iguales, todos tenemos derechos, pero no somos iguales. ¿Sí? Hay diferencias en contexto de formas de vida, de formas de significados, etcétera. Entonces sí compartimos un montón de cosas, pero también hay diferencias. Entonces fue muy importante en este trayecto de trabajo poder armar de manera simultánea y a discutir con el grupo cómo se estaban generando estas situaciones. Por eso también varios de los elementos era que algunas de las cosas que estábamos discutiendo desde el enfoque intercultural empezaban a permear, si no de una manera con un espacio curricular específico, sí de concepción en muchos de los espacios curriculares que tenían que ver con inclusión, que tenían que ver con educación para la democracia, que tenían que ver con los elementos. Por eso se armó de manera simultánea estos dos. Entonces los equipos que estábamos trabajando, lo multicultural, estábamos de pronto regresando a discutir lo de ciencias, o estábamos discutiendo lo de artes, o estábamos discutiendo los asuntos de diseño y evaluación. Entonces eso nos permitió tener una visión mucho más amplia de esta discusión. Otra de las cosas que sí también son importantes es que fue necesario con esas discusiones tener un trayecto con lo multicultural, con lo multilingüista. No solamente hay una lengua, hay muchas lenguas, hay muchas culturas, las que hay en México. Y con esa línea también hace hincapié en que pone en el currículum elementos que son muy importantes o se consideran relevantes en educación preescolar, también para todo el trabajo. Tenemos estos trayectos formativos y aquí falta el trayecto de intercultural bilingüe, que también vamos a discutir. Básicamente esa fue la historia de cómo se construyó esta malla intercultural y la malla nacional. ¿Preguntas? Desde hace un año, nos estuvieron dando información para el cambio de currícula de la licenciatura en educación primaria, para preescolar también, pero digamos que son así como que las comunes, ¿no? Las que no tienen la tendencia de la interculturalidad o que dejan o que soslayan un poco este proceso. ¿Cuál es el parentesco que va a tener primaria, digamos así como normalmente se le ve, o lo que es el plan 97, que incluso ya se va a modificar, nos decían desde hace un año, con este modelo que nosotros vamos a trabajar? Porque efectivamente, como decían hace rato algunos compañeros, cuando nosotros preguntábamos sobre la licenciatura intercultural nos decían que por el momento permanecía detenida y que en su momento se iba a dar la información. Pero ¿cuál es el parentesco entre esta propuesta con la otra propuesta? Primaria intercultural bilingüe de 2004.
el plan 97. Ya, ahorita podemos presentar la malla de primaria. Lo que pasa es que estoy esperando que llegara Carmen para que les dijera exactamente cuáles específicamente tienen diferencias estas dos mallas curriculares. Lo que sí podemos adelantar, si tú miras la malla curricular de preescolar, la línea verde es igualita a la malla de primaria y es muy parecida a cómo está funcionando las mallas del 97 y 99. Porque una de las bondades que se está rescatando en términos es que sí hubo un trabajo muy fuerte de analizar la práctica y darle un sentido a la práctica. Entonces eso no se evapora en el aire, ¿no? Al contrario, es una de las fortalezas que tienen estas mallas, entonces mucho de eso está en esta línea. Esta línea amarilla que tú ves por ahí, que tiene que ver mucho con ese desarrollo psicopedagógico, que tiene que ver con diseño, evaluación, gestión, todo esto que sabemos que trabajan también está compartido con la malla de primaria. Ahí lo que se fortaleció fue estas visiones, mucho sobre todo preguntándole a egresados qué es lo que estaban haciendo, que tenemos que tener una mirada mucho más amplia de lo que es la escuela. La escuela no es el aula ni el trabajo con los niños, la escuela es algo más sofisticado y más complejo. Y hacemos un montón de cosas, trabajo colegiado y discusiones, bla, 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 que no estaban en estas mallas de una manera tan explícita. Entonces, esta también está totalmente compartida con la malla de primaria. El uso de TICs, el inglés, en la malla de preescolar y primaria también son las mismas. ¿Cuál es la diferencia que subyace? Lo que se discutió con los profesores fue el enfoque disciplinar. O sea, cómo se manejan ciertos contenidos, o sea, la matemática en preescolar es un tanto distinta como la matemática en primaria, ¿sí? Ahí fue donde la diferencia entre los equipos entre primaria y preescolar trabajaron de manera distinta. En el equipo de primaria trabajó un poco más el desarrollo disciplinar de matemáticas, historia, biografía, biología y no sé cuánta cosa. Y en preescolar el enfoque es más de desarrollo, mucho más discutido esos elementos. Entonces ahí sí hay lo que habría que comparar ustedes que conocen más lo que es la licenciatura 97, es que tanto lo que propone la nueva malla es distinto a lo que ustedes hacen, aunque yo no veo muchas sorpresas como se plantea como tal. Y esta es la de primaria. Y si tú observas, todos esos elementos azules y amarillos son compartidos por las dos licenciaturas. La línea verde es totalmente compartido por la licenciatura y en donde hay diferencias en educación artística y música, ciencias naturales, aritmética, álgebra, geometría, estadística, educación artística, producción de textos escritos, estrategias didácticas. Ahí es un tanto distinto a como se plantea en preescolar, pero ahí son como ciertas diferencias. Y ahí el ejercicio que tenemos que hacer es que tanto esta malla es diferente a la del 97. Ahora, ojo, hay 3 características que yo no sé si la malla 97 las tenía, que es enfoques centrados en el aprendizaje, el asunto de las competencias y la flexibilidad. Si no están claramente esos conceptos, entonces sí puedes hablar que hay una diferencia sustantiva en el modelo, ¿no? Si están allí presentes, pues no hay mucha gran diferencia. Ahora, ciertos contenidos o algo, yo no estoy seguro que haya tantos cambios. ¿Pregunta? Que ¿por qué ya no es mapa curricular, ahora es malla curricular? Es que hay 2 respuestas. Hay una respuesta muy sencilla, que es que el concepto de malla tiene que ver con el asunto de que ya no desarrollas tú en un espacio curricular un cierto saber y un cierto tipo de técnicas y metodologías, sino que en el transcurso de todos los espacios curriculares tendrías que desarrollar lo que quieres que el joven que termina la licenciatura se vea de manera más integral. Por eso malla como tejido, ¿no? La respuesta que luego yo doy es que le ponemos nombres complicados para lo mismo. O sea, todas las propuestas curriculares apuestan a lo integral y al desarrollo humano. Sí, el mapa también, como una ruta. ¿Sí me explicó? O sea, cada uno tiene sus metáforas. Aquí la malla es de la red, del intricado, lo complicado. La otra era una ruta de trabajo, qué sé yo, pero es la misma, pues igual de compleja, igual de rica, esos enfoques, ¿no? Entonces yo le digo, ay, decimos cosas complicadas para lo que es lo mismo, ¿no? Es integral. Pero bueno, ahora le llama malla curricular, ¿no? Ese es como el asunto.
Tenemos la propuesta muy clara de la licenciatura de preescolar. Tenemos la propuesta bien clarita de la propuesta de primaria. Tenemos la propuesta que vamos a discutir acá de la licenciatura de preescolar. ¿Cuál falta? La de primaria. Entonces aquí yo creo que vamos a tener que discutir cómo se está pensando el enfoque de primaria. Vamos para acabar. Vamos a tener en primaria como que 3 ideas, como nos pasó en lo de preescolar. 1, tenemos una malla, tenemos un plan de estudios 2004 que estaba funcionando, ¿no? Por ahí. En otros lugares se construyeron otras propuestas que están por allí. Exactamente. Y tenemos la propuesta de la malla curricular de primaria. Aquí lo que se tendría que ver es cómo se va a construir estos elementos para darle sentido a la de primaria. Y por eso es tan importante, como lo que tú estás observando, si tenemos esta malla curricular con tantos espacios dedicados a taller, ¿en qué momento vamos a discutir lo del uso del lenguaje? Cuando trabajamos lo de preescolar, lo discutimos de manera simultánea. O sea, no podíamos incrementar muchos espacios curriculares porque el tema fuera tan importante si estábamos dejando de lado otro tan importante como era el uso de la lengua, los saberes, etcétera. Entonces ahí hubo una discusión como más amplia. Una de las cosas que sí se plantearon desde preescolar es que la malla fuera un poco más flexible, que pudiera haber más chance de cambiar cosas, pero en primaria, y lo digo aquí, lo vamos a discutir con Carmen, está muy densa esta malla. Esta malla, en términos de horas y de créditos, está densísima. Si le vamos a meter algo poca, en términos del trayecto de intercultural bilingüe, pues ya tenemos un doctorado o una maestría por el número de créditos. Aquí lo que es importante es cómo podemos presentar algo tan importante como, porque estamos aquí, por eso, en esta malla que se plantea para primaria. Y entonces ahí vamos a tener que discutir eso de que tú estás viendo, esto muchas horas y en dónde vamos a meter el lenguaje. Y entonces acá, en esta malla en primaria, todavía yo no veo, si yo en preescolar todavía veo cosas que faltan, aquí pues no veo nada específico en los de intercultural bilingüe. La alumna de la licenciatura intercultural bilingüe tuvo que hacer planeaciones para ñañú y para inglés, o sea, trilingüe. Bueno, ahora bienvenidos, y una de las cosas que yo ya lo dije muchas veces, el sistema más abandonado en este país es el sistema de educación indígena. Que no me digan que no, yo he estado yendo a esos lugares. Es el sistema más abandonado. Por eso tenemos que tener una malla curricular exigente. Pero ojo, es más exigente que si tú estudias una licenciatura general. Porque aquí la presión que tenemos es solamente trabajar, no solamente este enfoque, sino también un trayecto mucho más sofisticado y complejo, que es lo intercultural. Siempre al último. Yo espero, y lo digo aquí, que esto no sea hasta el último, que este sea el principio, ¿me explico? O sea, yo a lo mejor estaba platicando con unos colegas que nos acabamos de ver en un taller también muy dinámico, así bien duro, de mucha emoción. Es, ¿qué tal si nos cae un rayo aquí saliendo? ¿No? ¿Quién sigue? Pues nosotros tenemos que poner las semillas para que esto siga y no se detenga. Por eso le estamos dando, y por eso también la prisa un poco en términos de abusar de ustedes, en términos de que estamos de vacaciones, pero esto es tan importante que vale la pena dedicarle tiempo. Entonces, yo espero que cambiemos la idea, no al último, yo también me quejé, sino que sea el principio para un proceso más largo que lo que siga. ¿Sí? Sí, sí, pero sí comparto un poco el asunto. Entonces va a ser mucho más exigente en esos términos y creo que es necesario. Tenemos que ser exigentes con el sistema más abandonado en este país, punto. Ya después me criticarán a mí que soy muy exigente. Aprovecho este espacio para hacerte una pregunta que tenemos en la escuela, sobre todo en preescolar. Dice que la formación de docentes debe responder a los programas de educación básica y en la malla curricular de preescolar
no encontramos el campo formativo de desarrollo físico, qué va a pasar o a dónde lo vamos a trabajar. Tampoco encontramos el campo de desarrollo personal y social, dónde se trabajaría. Y vaya que tenemos grandes problemas en preescolar, muchos problemas con los niños de integración, sobre todo desde el periodo de adaptación hay muchos problemas. Entonces no vemos esos campos formativos. Entonces, ahí va. Y ya también aviento el torito acá. Dos visiones bien lindas. Uno, siempre respondemos a educación básica. Si ellos cambian, nosotros tenemos que cambiar a fuerza. Y aparte atrás de ellos, como cabús, ¿no? Ya a la mitad de la gente no le gusta. A la otra le decimos, bueno, entonces vamos a avanzar nosotros y seguir unas rutas escuchándonos y viendo cómo va y vamos hacia adelante. Entonces hay que tomar decisiones y ir hacia el futuro. Y entonces a la mitad le gusta y a la otra no le gusta. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Esta parte que tiene que ver con los campos formativos de PEP no están como tal, pero si tú lees las descripciones, que vamos a leer en intercultural, pero como son compartidos, lo vamos a leer, te vas a encontrar que lo de desarrollo personal está más enfocado al asunto de o desarrollo, o el trabajo con la sociedad, o el trabajo cómodo. Igual ahorita lo identificamos, pero está presente. ¿Por qué está presente? Porque quienes está construyendo el esquema general son las educadoras que ofrecen la licenciatura en educación preescolar. También críticas, por ejemplo, ciencias o artes, tienen palabras distintas, pero los contenidos tienen que aparecer, porque si no, entonces ¿para qué haríamos una licenciatura de educación preescolar si eso va a desaparecer? Por eso hay que estar como muy pendientes en esos elementos. Pero sí, ahorita lo revisamos con calma. Pero sí, entonces recuerda, si seguimos a educación básica estamos en el cabús y a la mitad no le gusta y a la mitad sí le gusta. Si vamos a la vanguardia y somos la locomotora, a la mitad no le gusta y a la otra mitad sí le gusta. Entonces hay una discusión fuerte que tenemos que ver. Yo creo que la apuesta es cómo ir construyendo elementos comunes con educación básica y superior. ¿Quién? Bueno, con respecto a lo que comentaba la compañera, yo sí los encuentro presentes, sin embargo, no con el mismo nombre, pero sí con el mismo contenido. Por ejemplo, el de desarrollo personal y social, que habla sobre la autonomía con la comprensión en la interrelación con sus pares, en lo que es la de formación ciudadana y lo que es el desarrollo físico y salud, lo tenemos en educación y salud, que ahora educación y salud, que actualmente en el nuevo enfoque así se le denomina, ¿no? La educación física, que ya está integrada y que yo le encuentro mucho parecido ahorita al sustento de esta nueva reforma curricular con lo que se va a analizar en el curso básico en educación básica precisamente, que son 5 días. Bueno, yo trabajo en educación preescolar, soy educadora y también trabajo en la normal, entonces sí, yo le encuentro muchísimo sustento, relación del sustento de la reforma curricular con lo que se van a analizar en el curso básico en próximos días, ¿no? Entonces, como que yo le decía a los compañeros en la normal, sí es un reto, porque debemos de ir trabajando a la par con lo que pasa y sucede en educación básica, porque muchas veces nos enfrentamos a esas situaciones que las alumnas cuando se van a sus prácticas, les manejan un concepto las educadoras y otro lo manejamos en la normal y tal pareciera que las concepciones definiciones son diferentes, sin embargo son las interpretaciones, ¿no? Entonces les digo, yo creo que el reto es también para los maestros, inclusive en esta licenciatura intercultural bilingüe, yo veía que no nada más es para los alumnos. ¿Qué pasa con las competencias profesionales de nosotros como maestros? Yo en mi caso no hablo una lengua, ¿no? Y entonces enfrentarme a esa situación, ¿cómo orientar a los maestros? Yo escuchaba aquí los comentarios de los compañeros y dicen, bueno, yo sí hablo una lengua, pero si tengo alumnos que hablan otra lengua, ¿cómo los oriento? Yo creo que desde ahí es un reto, ¿no? Ahí ya estamos llegando al tema fundamental de esta sesión de trabajo. Estas cosas que tenemos que ver. Tenemos que revisar las competencias que pensamos que deben de formarse en los jóvenes, ¿no? Pero otro nivel son las competencias que nosotros como profesores en un programa basado en competencias tendríamos que demostrar, tener y presentar. ¿Sí me explico? Y esa es una discusión que todavía no está como muy clara. En este proceso de reforma,
estamos muy preocupados por el plan de estudios, el asunto de la malla y cómo están los contenidos, pero no estamos viendo cuáles son las competencias que estamos necesitando nosotros como profesores manifestar y demostrar al otro, porque si no, no estamos en un programa de competencias. Ahorita ya entramos a ese tema, pero sí es un tema fundamental y dos cosas que tenemos que discutir, porque va a ser usual que ¿qué pasa si yo manejo estas lenguas, pero las comunidades a las que yo voy son otras? ¿Cómo voy a manejar esa competencia? ¿Cómo la voy a presentar? ¿O qué elementos nuestra escuela podría brindar para que esto ya no sea un problema? Pero ahí tendríamos que discutir un poco o mucho estas competencias, ¿no? Yo creo que ahí sería lo que llamamos, ¿no?, la movilización y generación de conocimientos. O sea, apoyarme de los compañeros que sí manejan esa lengua y así como que crear, ¿no?, colectivos para irnos ahora sí potenciando también nosotros. Y bueno, yo creo que es lo inmediato, ¿no?, porque tendríamos muchas oportunidades de aprendizaje. Ahorita que vamos a ver esas competencias y van a salir muchos de esos elementos que tenemos. Bueno, ahora sí vamos a la parte interesante ya de esta discusión y donde vamos a ver de qué lado vamos a estar o cómo vamos a estar. Tiene que ver con estas competencias profesionales, porque la malla curricular así lo está proponiendo. Bien importante, esta noción de competencia ha sido ya muy debatida en la educación, está discutiéndose, no se ha terminado la discusión, no hay ganadores ni hay vencidos, todavía está en tratar de entender qué hacemos. Pero si ustedes revisan a los diferentes campeones de cada una de las diferentes posturas, podemos ver también esta idea también en antropología o historia, en diferentes elementos, en las propias ciencias humanas, estas dos paradigmas, el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. Supongo que ustedes ya se van a aburrir mucho con esto, pero tiene que ver muy claramente con cómo se está pensando este concepto de competencia. Y una característica cuando hablamos de competencias del enfoque positivista es que siempre estamos esperando ejecuciones cerradas. Es decir, cuando decimos una competencia es una conducta específica que se repite una y otra vez y cada vez menos, de un nivel muy bajo. Por eso, en muchas empresas que trabajan con este concepto no tienen problema, porque lo que hacen es, tú haces A, B, C y D, y después haces A, B, C y D, y después A, B, C y D, de una manera cada vez más eficiente. Lo importante es la conducta, lo que solamente se mira, lo que movemos, lo que decimos, pero es meramente conductual. Llegado a cualificación técnica, lo que nos importa es que se haga rápido, de una manera más fácil, no que se entienda por qué se está haciendo, se basa en desempeño específico y tiene mucho desarrollo en destrezas para el trabajo o en deportes o en cosas que requieren como mucha claridad en cómo se usa el cuerpo o cómo se usa el discurso. Desde el enfoque interpretativo, la competencia es una actividad compleja y aunque hay conductas que podemos revisar y observar, lo importante es el pensamiento, las habilidades complejas del pensamiento, el razonar, el solucionar problemas. Esa es una diferencia muy sustantiva de lo que tenemos que discutir. Por otra parte, está ligado al desarrollo profesional, muy importante, se basa en la flexibilidad y adaptación. Ese es un reto para la educación, es decir, tenemos que movilizar saberes, redes de trabajo, conocimientos, metodologías, pero no necesariamente en el contexto en el cual fui formado, sino en una familia de contextos en el cual yo tengo que trabajar. Y por otra parte, bien importante, es que desarrolle un saber actuar que vincula la teoría, o sea, tengo que saber por qué hago las cosas, pero también tiene un componente bien fuerte en qué pasa si yo hago estas cosas y qué efectos tiene estas cosas. Hay un componente ético impresionante. Entonces, muchas de las críticas que yo escucho con competencias tienen que ver mucho con que estamos pensando que son de este lado. Y ojo, no me crean a mí, métanse a internet y revisen modelos curriculares, programas curriculares basados en competencias de las universidades que hay en México o en Latinoamérica. Y van a encontrar que un montón de universidades están desarrollando competencias bajo este enfoque. Y se van a dar un cabezazo cuando vean que lo que están formando es
un programa no del siglo XXI, sino de 1970, en donde una de las competencias, además para darles un ejemplo, fue el peor ejemplo que pude encontrar de competencias en educación superior en México, en un programa de licenciatura, en una universidad, que una competencia era llenar el formato F34321. Esa era la competencia, o sea, uno estudiaba para llenar el formato 34321. Y las unidades de competencia que tenían era llenar la parte 1 del formato, llenar la parte 2 del formato, hablar con tal formato. Yo dije, esto es 1970 y está en este enfoque. Entonces, lo que vamos a pedir nosotros, si vamos por este enfoque, si nos gusta o no nos gusta, es interpretativo. Independientemente de que yo no me sienta a gusto con ese concepto, porque le podemos llamar de maneras distintas a estos saberes en acción, pero tendríamos que estar, que es una actividad compleja, que lo que importa es el conocimiento y la forma en que estamos trabajando nuestro pensamiento, que estamos pensando, que estamos formando nosotros profesionales, que tenemos que buscar flexibilidad y adaptación y que tenemos que saber por qué hacemos las cosas y que lo que hacemos tiene consecuencias. Esa sería como la noción que a mí me gustaría que pudiéramos tener con estas competencias. Por otra parte, también no es gran sorpresa en educación preescolar, creo que se tiene que discutir más en educación primaria y secundaria. Se construyen. O sea, yo no puedo como profesor meterle la competencia al otro, porque el que tiene que ser competente es el estudiante. Y cuando se construye, pues lo tiene que hacer el estudiante. Y entonces el centro lo constituye el aprendiz. Y entonces aquí sí nos cala, porque eso sí cambia nuestra identidad. Si antes yo era el faro del saber y de la emoción y lo que iban a saber, ahora me constituyo como una parte muy importante del ambiente de aprendizaje que tiene una persona que aprende, pero no necesariamente soy lo más importante. Tal vez soy un nodo de red que sí tiene un peso fundamental, pero aquí una de las consecuencias fuertes que tiene este enfoque de competencias es que el resto de la mayoría de la responsabilidad de aprender se lo pasamos a los estudiantes. Si lo dejamos tal cual, regresamos a 1980 y estamos en el construccionismo. Sujetos, esté yo o no esté, el sujeto construye y él construye su vida. Pero entonces no tiene significado que yo esté allí y mi red de trabajos y mi escuela que esté trabajando allí. ¿Cómo funciona desde un enfoque más contemporáneo? Yo me constituyo como un nodo de red como profesor, pero también los colegas, los cuando está estudiando el estudiante, son otros nodos de red que tienen que ayudar a su propio colega a aprender. Tengo a otros profesores en mi academia, en mi trabajo, que me permiten. Y una cosa fundamental, esto no funciona si no tenemos un sistema de tutoría bien agenciado en las escuelas normales. ¿Por qué? Porque si le dejamos al estudiante que haga todo, tú aprendes todo tipo de cosas, pues entonces no estamos ayudando a hacer una red de trabajo que nos permita formar a los mejores profesionales en educación primaria y preescolar en escuelas normales públicas. Entonces, tutorías, el trabajo con academias, el trabajo cercano con mis estudiantes y el trabajo colaborativo de los estudiantes y el trabajo autónomo del estudiante son los ejes que funcionan bajo este enfoque. Entonces también hay que aprender que esto sí transforma nuestra idea tradicional de cómo íbamos trabajando en educación. Una definición que vamos a tomar, pueden tomar X o Y, las que les guste, diferentes autores, pero esta es una interesante, una capacidad muy amplia que implica elegir y movilizar recursos personales y de redes para realizar con ellos atribuciones contextualizadas. Entonces vean ustedes que tenemos que tener como una visión más o menos amplia de lo que es la competencia. Segundo, apostar por un enfoque interpretativo. Y tercero, pensar en que tenemos ciertos componentes éticos en la formación de los sujetos que pretendemos formar. Y nuevamente tenemos esto de enfoque de desarrollo por competencias genéricas, que esas son fáciles de leer porque están en los ámbitos. Usa su pensamiento crítico, aprende de manera permanente, colabora en proyectos, actúa con sentido ético, aplica sus actividades comunicativas y emplea las tecnologías de la información. Y las competencias profesionales
diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinarios, responde las necesidades de contexto de macro planes y programas de educación básica, genera ambientes formativos, aplica críticamente el plan y programas de estudios de educación básica, usa las TICs, emplea la evaluación, propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes, actúa de manera ética, utiliza recursos de la investigación educativa, interviene de manera colaborativa en la comunidad escolar, padres de familia, autoridades docentes. Estas son las competencias distintivas en educación que están planteando. Primera pregunta: ¿cuál es la posición o cómo nos sentimos en una apuesta por un programa basado en competencias? Desde nuestro enfoque intercultural, con lo que hemos trabajado con los jóvenes. Que los alumnos no pueden dar lo que no tienen, tener competencias, lo va a aplicar el argumento. Sí. ¿Me explicas un poco más? ¿Tu posición es favorable a los modelos de competencias o en contra de los modelos de competencias? Bueno, mi posición es favorable porque ya lo habíamos analizado con los demás compañeros en el colegio. Ok, sí, gracias. ¿Quién más? Bueno, el enfoque por competencias se apega mucho a la realidad contextual en que se desenvuelven los alumnos y nosotros, pero sigo insistiendo que lo que decía la maestra, y en este caso, ahora sí, en lo personal, yo fui formado con un enfoque positivista, y ahora cómo voy a exigirle a mis alumnos, o a desarrollar, o a potencializar, que ellos sean unos reflexivos, críticos, analíticos, el manejo de las TICs, o sea, es otro, ¿no? O sea, para los adolescentes, ellos, fabuloso, ¿no? Manejan muy bien las TICs, solamente hay que orientarlos hacia el uso pedagógico de esa tecnología, pero ¿cuántos de nosotros lo sabemos utilizar? Porque lo podemos manejar, pero ¿cómo utilizar didácticamente? Crear o diseñar materiales con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, así como que yo sigo insistiendo que está excelente el enfoque, pero habría que crear esas capacitaciones, o no sé, para que también todos nosotros como docentes nos pongamos a la vanguardia, ¿no? Son exigencias sociales, pero ¿qué tanto lo sabemos desarrollar profesionalmente? Yo creo que, como ya bien leímos ahorita en la definición de la competencia, que bueno, una competencia ni se aprende ni se enseña, se construye. Yo creo que eso mismo tendríamos que hacer nosotros como formadores de docentes con ese enfoque, porque es cierto, ahorita comentábamos aquí con la maestra que romper esos paradigmas que nosotros tenemos como docentes de repente es un poco difícil. Y bueno, las reformas en mucho fracasan por quienes las aplicamos, ¿no? Que en este caso somos los docentes. Yo creo que es un trabajo de escuela, yo así lo estoy viendo, ¿no? Un trabajo de escuela, porque bueno, no vamos a tener un curso para que nos digan, a ver, maestros de normales, van a venir a este curso y van a aprender cómo trabajar en competencias. Ahorita veíamos que de acuerdo a las definiciones es esto, se construyen, y nosotros también en el equipo, nosotros por ejemplo en la escuela lo estamos viendo así, dirigir las acciones que tenemos desde el área de docencia, desde las mismas academias, para estar revisando todas estos textos que nos hablan de pues las competencias, cómo trabajar, cuáles son, etcétera, pero que sí ya sería como que trabajo de institucional, ¿no? Trabajo, así como nosotros en el nuevo programa se pretende mucho trabajo autónomo, pues también nosotros tenemos que entrarle a ese trabajo autónomo como docentes, ¿no? Bueno, eso es lo que yo opino, que tendremos que hacerlo, pues sí, mucho trabajo en la escuela, maestra, porque o si nos van a mandar a traer, no, ¿verdad? Ya nos van a… Bueno, nada más una precisión ahí importante es, las competencias sí se aprenden. No, yo soy fan de Donald Schoen y él tiene claro, dice, yo estoy claro, la gente aprende,
Bueno, eso Lo sí. que yo no estoy claro y no estoy seguro, y ya estoy dudando, es que alguien enseñe algo. Ujú. ¿no? Entonces yo creo Sí. que, o sea, sí se aprende y sí se construye. Se aprende y se construye, Eso ¿no? Que es una así. cosa que es como importante. La otra cosa que sí, un poquito lo de atención, es en términos de qué va a seguir en los pasos siguientes, que ya van dando pie a discusiones de cómo nosotros mismos, si asumimos un enfoque de competencias, tendríamos que estarlo desarrollando. Gracias. Bien, yo creo que en relación a cómo desde la experiencia de la LEPIB se mira ahora este enfoque por competencias, esta propuesta, yo creo que podemos encontrarle algunas similitudes. Por ejemplo, el asunto a lo mejor de las competencias no estaba determinado o denominado en la LEPIB de esta manera, pero la formación tenía tres ejes o tiene tres ejes fundamentales, que es el saber ser, saber estar, el saber hacer, ¿sí? Y el saber. Entonces ahí de alguna manera están considerando este asunto de los tres elementos que conforman las competencias de acuerdo a la reforma. Otro asunto que es importante rescatar y que podría haber coincidencia y que nos aleja un poco del paradigma positivista, no totalmente, porque todos fuimos formados bajo ese esquema, traemos un esquema de formación que venimos arrastrando, pero también venimos modificando a lo largo del tiempo, y es el asunto de resignificar el papel del docente. El papel del formador de formadores estaba no centrado en él, sino centrado en este asunto de rescatar el saber, el conocimiento que ya posee el estudiante, ¿sí? De rescatar este saber a partir de la cultura que le da sentido a la identidad de cada uno de los estudiantes, es fundamental desde la LEPIB, en el sentido entonces de que los conocimientos se relativizan, el papel del docente no es el que va a enseñar el conocimiento verdadero, sino a poner un conocimiento más aparte del que traen los alumnos, el que poseen ya de por sí los alumnos. Este podría ser otro elemento que pudiera irse articulando y que de alguna manera pudiera ir resaltando qué elementos tendríamos entonces que considerar rescatar de la LEPIB, de la licenciatura en Educación Intercultural, para poder articularlo con este asunto de la nueva propuesta curricular. Y que bueno, yo también no creo que las competencias se construyan, se desarrollan, porque el ser humano va desarrollando estas competencias desde el seno materno familiar, y estas en la escuela tienen la posibilidad de generar procesos más intencionados para poderlas desarrollar, ¿sí? Y como último agregar que el asunto de la flexibilidad y la adaptación también están muy presentes en la propuesta de la LEPIB, toda vez que tenemos que contextualizar, si vamos a atender la diversidad tenemos que conocerla, y conocerla implica adentrarnos en ese contexto sociocultural que enmarca las normales o que enmarca a los estudiantes, y que permiten en un momento dado ir generando estos contenidos o conocimientos particulares que le van a ir a dar sentido a esta formación ya más específica y que puede ir ya adaptando a su práctica. Sí, aprovechando en lo que voy para allá, uno de los peligros que tenemos bajo cualquier modelo de competencias es que el paradigma positivista y el paradigma interpretativo van a estar peleando siempre. O sea, no vamos a asegurar nunca que, yo ya estoy acá. Puta, qué fácil, ¿no? Vamos a estar acá. Y la lucha sería cómo pasamos a más colegas y más escuelas hacia acá y no quedarnos acá. Porque sí va a ser un peligro muy fuerte, porque yo leo la competencia, pues hazlo tú, ¿no? Entonces, pero sí es un peligro que tenemos que tener como muy concreto, ¿no? O sea, no creo que demos el salto así, ya estamos allá. Vamos a tener que ir jalándonos, pero siempre va a estar presente este peligro, ¿no? Bueno, en relación a lo que se está comentando, me llama la atención el comentario que hace la maestra. Seguramente ha leído el documento base que nos mandaron a los correos,
donde dice ahí que por su naturaleza las competencias no se aprenden. Digo, es un documento base que sirve como principio, ¿no? Para hacer, creo, para contestar una encuesta, ¿no? De ahí se tendría que abrir un debate para respaldar esto que de la parte oficial sale, ¿no? Y de repente lo que en este caso usted o el maestro dan su punto de vista diferente. Pero bueno, así es esta situación, ¿no? Cada quien da su punto de vista desde su experiencia. Yo creo que en cuanto al tema de las competencias, todos tenemos referentes teóricos en los que pudiéramos dar nuestra mejor definición a ello, ¿no? Sin embargo, aquí el papel principal es el de nosotros como formadores de docentes, ¿no? Entonces, tomando como base los 4 pilares que según la UNESCO, por medio de Jacques Delors, ¿no? hacen referencia a ello, el saber hacer, el saber, bueno, es muy importante que se tengan en cuenta, ¿no? A la hora de trabajar con los jóvenes y a la hora de que ellos también tengan que transmitir, bueno, a lo mejor no entra la palabra transmitir, sino a la hora de trabajar ellos con los alumnos para el desarrollo de competencias. Y para terminar, me llama la atención los comentarios que se dan cuando se dice que es un enfoque centrado en el aprendizaje, y pues de rápido se me viene a la mente pensar que solamente está dirigido al aprendizaje del alumno. Sin embargo, pues también hay que tomar muy en cuenta que nosotros como maestros también estamos aprendiendo, ¿no? ¿Y qué estamos aprendiendo? Pues la manera en cómo nuestros alumnos van a estar desarrollando sus propios conocimientos, también estamos aprendiendo de ello, y por lo tanto esos elementos nos tendrán que servir de referencia a la hora de decidir qué argumentos o qué estrategias nosotros estaríamos utilizando para el trabajo con ellos. Nada más, gracias. ¿Por qué es importante esa reflexión? Si no estamos muy cercanos a esta noción, ni siquiera la interpretativa, con respecto a competencias, no podemos avanzar mucho, porque tenemos el modelo de competencias como lo plantea, es primero discutamos qué son estas competencias que queremos desarrollar y después planteemos todos los elementos que necesitamos para formarlas, ¿no? O sea, no le podemos exigir algo que no está desarrollando en el proceso, ¿no? No podemos exigirnos nosotros mismos algo que yo no he desarrollado, que no he construido, que no he hecho parte de mi sistema vivo, ¿no? Entonces, como por decirlo así. Entonces, por eso es como muy importante este punto de vista. Hay algo bien importante en esto. Bueno, primero creo que nos vamos a enfrentar todos a un reto, porque sí es cierto, todos fuimos formados desde la orientación positivista. Y también todo cambio es de alguna manera problemática en cualquier dimensión que lo veamos. Así siempre ha sucedido, ¿no? Desde la experiencia de cada uno de nosotros, a lo mejor sin tocar la cuestión de la formación académica, si lo queremos ver de esa manera, una de las cuestiones que plantearía en estas reuniones, cuando empecemos a revisar tanto las competencias profesionales como las unidades y todos los planteamientos que pudieran haber en la descripción de los programas, es un poco remitirnos a nuestra experiencia como persona, porque me da la impresión, o más bien sí me remite a pensar cómo es que entonces yo en mi pueblo, en un lugar en donde no soy maestro, también tengo ciertas competencias. Y entonces estaríamos hablando de competencias desde el enfoque intercultural, por ahí. Pongo un ejemplo muy sencillito. En mi pueblo, ¿cómo se estará considerando la competencia del campesino para arar? La competencia de mi mamá para hacer comida.
¿qué se estará? ¿Cuáles son los elementos que puedo yo recuperar desde esta cultura que le da sentido a las cosas, para que también yo lo pueda ver en un programa de formación hablando de educación intercultural? A mí me parece que estas cuestiones son las que tendrían que ponerse sobre la mesa, porque finalmente, o a veces nos centramos mucho en la cuestión académica o academicista, ¿no? Y ver las competencias desde un solo enfoque. Ahorita está apareciendo Perrenoud, y a partir de Perrenoud podemos nosotros retomar esa referencia. Pero también las teorías del mundo y de la cosmovisión indígena, aunque no estén escritas, se viven, se practican, ¿sí? Una debilidad que nosotros hemos ubicado en la normal bilingüe de Oaxaca es, primero, a lo mejor enunciar de manera muy general ahorita, que el maestro que egrese con este enfoque tendrá que comunicarse en su lengua, ¿no? ¿Y cómo se va a comunicar si nosotros no hemos sido sistemáticos también en la cuestión de la lectura y de la escritura? Y entonces nos remite a revisar nuestras propias debilidades como formadores de los maestros que van a trabajar en primarias interculturales bilingües. Entonces, esas son las cuestiones. Y entonces sería muy bueno conjugar estos aspectos de la cosmovisión indígena, pero tratar de entender qué cosa es una competencia en esos ámbitos muy sencillitos. Y ahí está todo el conocimiento que nosotros podamos de alguna manera reflexionar, ¿cierto? A lo mejor la cuestión de la competencia, estando de acuerdo con el concepto, se construye, se va reconstruyendo y se va yendo a la par. Yo ya no aprendí a arar, yo, Roberto Padilla. ¿Por qué? Porque me quedé en un nivel de que mi papá me llevaba al campo y hasta donde yo llegué fue a ayudarlo a él para poder agarrar el arado. ¿Quién era el competente? Mi papá. Y él sabía realmente conducir para que yo fuera competente en algún momento dado. Eso hay que teorizarlo. Ahí está la teoría. Una teoría que a veces lo queremos ver en los libros de texto y no lo vamos a encontrar. Pero ahí está el gran conocimiento. Hay que abrir entonces espacios en estos diálogos y poder jugar poder más bien poner sobre la reflexión y sobre la construcción este tipo de conocimientos. Y a lo mejor estaríamos llamando la atención hacia la cuestión de los diálogos interculturales en todos los sentidos y en todos los ámbitos que pudiéramos hablar en la cuestión académica, ¿no? Nada más como llamar a la reflexión a estas cuestiones. Me parece que es todo un reto, al igual para nosotros en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Sí nos hemos implicado en la cuestión de los diseños de los programas del 2004, aquí está el maestro Juan Manuel, y a lo mejor no hablábamos en ese momento de la cuestión de las competencias, porque lo veíamos de una manera. Hoy puede ser una oportunidad con las salvedades que caracteriza también en la cuestión política el Estado de Oaxaca, ¿no? Gracias. Y retomando esta idea, como ya han volado varias ideas, creo que un ejercicio muy práctico que tendríamos que hacer para ir aterrizando estas nociones, luego a veces un poco esa noción de competencia como muy lejana, cómo lo podemos aterrizar de manera muy concreta a un hacer específico en escuelas normales, sería una primera reflexión, que es si las competencias que propone la reforma curricular, número 1, responden a las necesidades de un estudiante de nuestras licenciaturas de educación intercultural bilingüe. Esa sería una de las primeras cosas. Esto es
pertinente para, ¿queremos un estudiante que tenga estas características? ¿Queremos un estudiante que tenga esas características? Y segundo, ¿son suficientes para nuestra licenciatura de Educación Intercultural Lingüística? Si no son suficientes, ¿qué falta? ¿Qué es pertinente primero? Después, ¿son suficientes? ¿Falta alguna cosa que tendríamos que discutir?